¿Eres desarrollador y quieres venderlo por ti mismo? En este podcast vamos a hablar sobre eso. Empezamos. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Yo me encuentro bien, me encuentro a gusto de estar de nuevo aquí conversando contigo de estos puntos que considero yo que a cualquier tanto desarrollador, asesor, incluso inmobiliarias les puede servir. Son muy buenos consejos, estamos compartiendo todo lo que sabemos. Bueno, sí, esperamos que les sea útil. Ahora, digamos, tenemos un desarrollador que quiere comercializarlo por su propia cuenta, que hay bastantes, ¿ah? Es Claro. decir, son ingenieros o son arquitectos con inversionistas, gente que sabe mucho de cómo diseñar un proyecto, ya sea un edificio por departamentos o una residencial. Tienen todos los estudios, son unos capos haciendo todo eso, pero no saben cómo comercializarlo. Y ellos en realidad no quisieran eh, dar su proyecto a una comercializadora. Claro, claro. Están, no, ya hemos hablado nosotros las ventajas en un vídeo anterior, las ventajas de tener una comercializadora, alguien que se especialice, una empresa que se especialice en la parte comercial, pero veo que hay gente que desarrolla que prefiere moverlo por sí mismo. Claro, claro, sí. Es que a veces también son proyectos un poco pequeños, ¿no? ¿A qué me refiero? Departamentos en 100 metros cuadrados de unos 4 departamentos, 5. Entonces, para pequeños proyectos así, yo creo que algunos consideran, dicen, ah, yo lo hago y lo voy vendiendo orgánicamente, ¿no? O sea, por mediante publicaciones y cosas así. Algunos piensan así de ese modo, ¿no? Por eso no contratan ni comercializadoras ni inmobiliarias y piensan o desean venderlos ellos mismos, desarrollar y venderlos ellos mismos, ¿no? Entonces, justamente este podcast es para eso, para poder aconsejar y ver cómo podemos quizá orientar para que puedan tener un mejor resultado del que van llevando hasta ahorita. Las actuales inmobiliarias que hay en Arequipa, muchas de ellas se han formado así, es decir, empezaban a desarrollar, estaban más metidos al desarrollo y luego decían, bueno, vamos a comercializar nosotros y ¿qué le necesitamos? Entonces, asesores, contratamos asesores. Claro, Eh, y bueno, así empezaba a hacerse ya una forma de trabajo. Entraban a construir una unidad de marketing, también un equipo de ventas. Dentro de esa inmobiliaria ya desarrollaban proyectos para venderlos por su propia cuenta. Sin embargo, hay desarrolladores que todavía no han llegado a esa estatura comercial de tener claro. todo en uno y recién están empezando con el desarrollo. De hecho, yo conozco a alguien que pues ha desarrollado un proyecto pequeño de 12 departamentos y bueno, prácticamente él lo movió con dos vendedores que contrató y bueno, en este caso la agencia de marketing, yo ayudé a ese proyecto solamente haciéndole las campañas que generaban leads. Claro, Leads básicos, además una campaña bien básica que era lo que manejaba por el presupuesto que también él manejaba, es decir, no claro. tenía mucho riesgo ni quería asumir mucho riesgo. Él contratando de repente a toda una comercializadora que le puede cobrar, en el caso de departamentos, un fijo más Claro, comisión, un fijo más comisión, ¿no? sí. Entonces se quieren ahorrar por allí. Pero digamos, viene a ti, que tú eres el jefe de ventas de Go Home y te dice el arquitecto, el ingeniero, Fabricio, quiero vender este proyectito que tenemos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué consejos nos darías? Bueno, es que en realidad son varios puntos que se podrían conversar así directamente, pero yo creo que los principales, ya sin desglosar mucho, sería el primero presencial de todos, que sería el estudio de mercado. ¿No? El estudio de cuánto valen departamentos por tu zona, o si es que no hay, pues hacer una evaluación realista, porque si te vas mucho a lo caro, pensando de que, como no hay, entonces pues obviamente me van a comprar por ser exclusivo. Obviamente puede funcionar, puede que sí, puede que no, pero justamente para eso está el estudio de mercado. Si es que no hacen estudio de mercado y con unos precios realistas, ¿no? Con un estudio realista, pues uno de esos va a haber una descompensación en su producto. Entonces lo principal es primero el estudio de mercado. Una vez el estudio de mercado, pues viene ya el desarrollo, ¿no? Que creo que vendría a ser el plan de acción, que justamente que
se encargaría, ¿no? De ya ir conformando, ¿no? En parte del desarrollo, en parte del área de marketing y de ventas. Pero como es pequeño, como él mismo lo quiere vender, va a tener que contratar, pues, personas externas, ¿no? En tema del marketing y, pues, en área de ventas, ¿no? Prácticamente sería eso, ¿no? Esos tres puntos principales que tiene que considerar. Primero, el estudio de mercado. Segundo, el marketing, porque con el marketing te ayuda a que tu producto se haga más conocido a nivel de Arequipa, tengas más clientes interesados que justamente estén buscando algo como lo que tú estás ofreciendo. Y bueno, el tercer punto es pues si es que no tienes la habilidad de ventas desarrollada, ¿no? Si no has trabajado en ventas o en el sector inmobiliario y no tienes esta habilidad desarrollada, pues que puedas apoyarte con expertos en ventas, ¿no? En este caso, asesores como yo, estrategas como yo que tengan experiencia en ventas inmobiliarias. Eso sería. Ujú. Ok, entonces, a ver, digamos, si estamos hablando de un proyecto de residencial con lotización, proyectos acá en ciudad para primera vivienda y si fuera para segunda vivienda, ¿cambian algo? Para primera vivienda y segunda vivienda, sí. Porque en cuestión de lo que viene a ser en primera vivienda, como departamentos o casas ya de por sí, el desarrollar justamente este tipo de proyectos inmobiliarios como residenciales, que son para primera vivienda, uno, el precio pues es mucho mayor y tienes que saber a qué público le estás vendiendo, ¿no? Para eso mismo es el estudio de mercado. Porque no es el mismo público que desea una casa de campo que desea una casa en ciudad, no es el mismo público. Y tampoco es el mismo monto, el mismo capital. Es muy diferente. Porque hay, bueno, naturalmente una residencial puede estar en dólares, entre lo más económico que he visto, $100.000, $90.000, pertenecer a una residencial en un terreno que recién, una residencial que recién se está iniciando, como primera vivienda. Como segunda vivienda, proyectos como casas de campo, playas, que prácticamente vienen a ser zonas así alejadas, bueno, o que son para algún disfrute de un fin de semana, pues el público es diferente y la proyección también es mayor, es más alta, ¿no? Tienes que ver los tiempos, porque en una residencial, si está céntrica, pues tiene menor tiempo de desarrollo, y si es pues, justamente en un proyecto, tiene más tiempo de desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que esos son puntos que tienes que evaluar conjunto con el estudio de mercado. Claro, desde un punto de vista de tratar de optimizar cada cosa, cada componente que existe para comercializar, estamos hablando del área de marketing y has hablado del área de ventas. El área de ventas muchas veces lo que va a hacer este desarrollador es tratar de contratar, ¿no? Sí, Contratar gente contratar. con experiencia. Es mejor la gente con experiencia, aunque la... de esto vamos a hablar quizás en otro podcast porque es un tema muy interesante. Nosotros aquí hemos sacado nuestras propias conclusiones en base a prueba y error. Hay una ventaja de tener gente que con experiencia y otra ventaja de tener gente sin experiencia que quiere implicarse en esto. Obviamente, en cuanto a resultados, la cosa está cantada, no hay mucho que analizar, no hay mucho que decir. Conviene más alguien con experiencia, pero sí, hay cosas, hay aspectos que bueno, aquí nosotros le llamamos estratega, un asesor inmobiliario eh, ofrece, alguien que quiere meterse a esto de vender inmuebles, ofrece algunas ventajas, ¿no? Como es la fidelidad, el sentido de pertenencia, el crecer con la propia empresa, más aún si es un desarrollador pequeño, pues va a convenir que esa Claro, si está persona iniciando, sí. ¿no? se implique, casi como quien dice aquí, se ponga la camiseta, ¿no? Eh, pero también desde el punto de vista del marketing, hay algo que nosotros conversamos mucho entre la gente del marketing, que es construir tu buyer persona, es decir, ese perfil de potencial comprador. Como decía Fabricio, no es lo mismo eh, vender una primera vivienda, una segunda vivienda, un departamento, tiene sus particularidades, entonces hay que recurrir mucho al marketing. El estudio de mercado hoy, los estudios de mercado hay que decirlo, si tú tienes para pagarte un estudio de mercado, pues hazlo, pero son muy caros, son carísimos. Claro que para este tipo de inversiones puede ser una cosa a considerar, pero quizá lo más al alcance es tener un sondeo de mercado, que es un Mm, nivel claro. inferior al estudio de mercado. Estudio de mercado estamos hablando como tal, pues es una cosa muchísimo más
más compleja, más grande, más amplia. Claro. Y un sondeo de mercado es algo más básico que permite responder ciertas cosas que van a su vez permitir construir el buyer persona, es decir, el perfil del potencial comprador para ese proyecto que estoy intentando vender. Y bueno, hay una serie de preguntas que lo que busca es indagar sobre el estilo de vida. Sí, Porque sí, sí. según el estilo de vida que corresponde a un segmento del mercado, es su forma de consumir. O sea, el estilo de vida de una persona, por ejemplo, en Caima, de una residencial en Caima, tiene una forma de consumo, ese tipo de persona, que vamos a clasificarlo como en un segmento, puede ser AB, pues tiene una forma de consumo según su estilo de vida. Hay cosas que va a valorar más según el estilo de vida. Sí. Y de repente la gente que está un poco más a las afueras de Arequipa, pues que tiene ingresos medios, pues valorará otras cosas más y eso va a determinar su forma de consumo y qué más va a valorar en tu proyecto. Entonces, ¿quién puede valorar más, por ejemplo, irse a un cine Planet o cualquiera de los cines de la ciudad, de los moles, en un fin de semana? ¿Y quién estila recrearse de repente con la naturaleza y Claro, no quiere la ciudad, quiere alejarse incluso de la ciudad, ¿no? Yo, por ejemplo, claro. soy citadino, no sé tú. No, yo ¿Tú eres sí. de campo o eres citadino? Yo también soy bien citadino. Claro. Sí. No, campo, la verdad que no. Hay gente que le gusta mucho el Sí, sí, campo. sí, hay gente. Bueno, sí, hay mucha gente que le gusta el campo, Es el estilo de respirar. vida, Es el ¿ves? estilo de vida. Claro, es que todos tienen un estilo de vida diferente. Y justamente es eso también. Aparte del sondeo de mercado, ¿no? Tener un buen producto. Una vez que tú tengas el conocimiento exacto sobre tu producto, tengas la evaluación de cuánto puede valer. Y también, lo que es muy importante, lo que has comentado, es que tienes que identificar al buyer persona, que es justamente el cliente a quien le vas a vender, qué es lo que valora más, ¿no? De acuerdo a tu proyecto, obviamente, tienes que entender eso, tienes Ujú. que identificar eso, porque si no lo identificas, estás vendiendo prácticamente a millones y millones de personas que hay acá en Arequipa y que no sabes si es que te van a comprar o no. Entonces, ese es un punto bien importante que tienes que identificar, fuera de ya del sondeo de mercado. Pasamos al tema de las ventas, tienes que identificar a qué público te estás dirigiendo, qué estilo de vida vas a ofrecer y pues también tienes que identificar qué es lo que valora cada cliente en tu zona y que si es que lo valora, por ejemplo, si tienes tú un punto fuerte ahí en tu proyecto y esa persona lo valora, pues obviamente va a encajar y te va a adquirir de manera inmediata prácticamente, ¿no? Entonces eso también tienes que evaluar muy bien como desarrollador. Sí, bueno, lo que les decía, el lifestyle, el estilo de vida. Y bueno, una vez que entiendas de dónde viene esa persona, ese segmento al que le quieres vender, también vas a eh, identificar que esa persona tiene una serie de costumbres que corresponden a su idiosincrasia y esto es compartido por otras personas que finalmente a lo que llamamos comunidad, ya identificamos una comunidad Claro. de consumo y que también a su vez podemos identificar un común denominador de qué es lo que esta persona prefiere. ¿Cómo prefiere gastar, por ejemplo, su tiempo libre? Al Claro. momento de ir en familia, ¿a dónde prefiere ir de repente a un restaurante, pero en la ciudad? Por ejemplo, un típica que está en el Vallecito o una avenita que está en Characato, Claro. un restaurante campestre o quiere algo más de ciudad, de lujo. Entonces, también esa idiosincrasia te da una forma de hablar, de utilizar el lenguaje. Y eso es clave para que tú determines cómo vas a enfocar tu publicidad. Si tu publicidad tiene que comunicar ese estatus o tiene que comunicar ese impacto en el lenguaje muy ágil, muy rápido. Dicho de otra manera, si nosotros, de una manera más simple, tú ves, por ejemplo, la publicidad que se pone para shows de fin de semana, eh, por ejemplo, para promocionar estos eventos que se dan en eventos vernaculares, de música vernacular, por Claro. ejemplo, la publicidad para eso, ¿cómo está hecha? ¿Acaso está hecha con colores dorados y una cosa así? No, está hecha para que precisamente comunique a ese público tenga identificación a través de simbología o semiótica, Claro. a través de también el mismo uso de palabras.
Por ejemplo, las cervezas empleaban un cierto lenguaje que era muy amical. No me acuerdo qué cerveza fue, no lo vamos a citar ahora, Claro, claro. porque podríamos chocar con algo por ahí, pero eh, creó el Día del Amigo, creo, y su lenguaje en los posts de Facebook eran pues de ese lenguaje que suele utilizar la Claro, gente que suele andar en amigos y acordar una salida de fin de semana para tomarse unas chelas, digamos, ¿no? claro, claro, sí, sí, Entonces, sí, con esa eso. gente, por ejemplo, tiene una forma un estilo de vida y una forma de comunicar. Sí, Entonces, para seleccionar incluso esas palabras, es importante esa construcción de ese buyer persona, para sí, decir es muy importante. esto y de esta forma vamos a comunicarnos. Entonces, eso se llama tono de voz de marca en cuanto a marketing. Entonces, también eso es parte del análisis que se tiene que hacer antes de comercializar un proyecto. Por eso es mejor respaldarse por gente que sabe de esto, ¿no? Del área de marketing, claro. O una comercializadora. Pero O si una aún comercial. así tienes la idea de que tu desarrollo inmobiliario lo quieres mover tú solo, pues adelante, nosotros aquí te damos estas ideas Que y tiene bueno, adelante, que ¿no? tiene que considerar mucho también. Sí, sí, bueno, es uno de los factores que va a diferenciar entre un proyecto que se vende rápidamente, porque ha Claro. hecho o ha ajustado el diseño de su proyecto a las mayores inquietudes y expectativas de su público, o definitivamente ha hecho unas cosas que él cree que va a valorar su público, pero como no lo ha estudiado, no lo ha construido Claro. o deconstruido, creo que es el término más adecuado, de la deconstrucción, no lo ha deconstruido correctamente, entonces no va a acertar y no va a haber ese match entre el comprador de ese lote o ese departamento y el desarrollador que ha planteado ese proyecto de una forma en que pues no está satisfaciendo las expectativas o lo que espera su público, ¿no? Claro, sí. El identificar justamente esos puntos te ayuda a que tu proyecto se venda más rápido, en totalidad, ¿no? En todo Ujú. sentido. Eso, si tú identificas bien esos puntos y llegas a conseguir el match de que se busca, ¿no? Del producto a cliente, consigues ese match, tu producto se vende rápido y prácticamente, por así decirlo, pues se vendería por tu propia cuenta, ¿no? Prácticamente se vendería solo, por así decirlo, ¿no? Entre comillas. Y bueno, la ventaja también, la otra que tienes que considerar es que al momento de tú vender este tipo de proyectos, sea para primera vivienda, sea para segunda o para casas de campo, disfrute de fin de semana, aparte de valorar justamente el sondeo de mercado, construir bien el buyer persona, identificar qué es lo que valora más, pues es también tener la sinceridad de tu producto ante todo lo que están buscando. ¿Por qué? Que tú tengas proyectado, ¿no? Entre, no sé, supongamos, normalmente los proyectos duran 3 años. Y tú en el camino, pues obviamente vas a tener obstáculos, porque nada es fácil, ¿no? Al momento Ujú. de desarrollar. Y peor aún cuando eres nuevo o estás iniciando, te vas a encontrar con varios obstáculos, ¿no? Entonces, justamente al entrar con sinceridad, obviamente, y hacer match con tu cliente, y van a, porque los clientes sienten la sinceridad del Ajá. producto, del momento del Ujú. vendedor que te quiere comunicar, con su lenguaje y con todo. Si tú, uno, tienes que estar consciente de tu proyecto, tienes que saber y tienes que confiar en tu proyecto, obviamente saber solucionar los problemas que se te presenten durante el proceso, y una vez ya durante el proceso, si es que necesitas con prioridad avanzar un poco más o necesitas un poco más de tiempo, Ujú. pues comunicárselo, ¿no? Comunicar, explicar por qué, ¿no? Y siempre y cuando sea para un beneficio, ¿no? Porque no vas a aplazar más tiempo para que sea un peor desastre, ¿no? Ujú. Entonces, eso Claro. también tú tienes que tener en consideración cuando estás empezando a desarrollar un proyecto y cuando también lo vendes solo. Porque tú prácticamente tu cerebro se divide en dos, Ujú. en el área de desarrollo y en el área de ventas, prácticamente, ¿no? Siempre y cuando tú lo quieras vender solo. Entonces, eso también es otra recomendación. Así es. Bueno, tendremos seguramente, si les interesa este tema, vamos a hacer una segunda parte. De momento, hasta aquí hemos llegado con este podcast. Vamos a ver, según lo que la gente va preguntando,
vamos a ir haciendo este contenido también. Si les ha gustado este tema, pues háganoslo saber y podemos hacer una segunda parte, de repente Sí, sí, compartirlo sí. con alguien más, Quizá ¿no? ya un poco más detallado, ¿no? En cada sector, tanto el sondeo, cómo hacer el marketing y quiénes son los especiales para vender justamente en caso de vendedores y estrategas, ¿no? Entonces se podría ver un poco más de detalles, quizá un par más de consejos, porque no te lo podemos explicar todo en un minuto. Así es. Claro. Entonces sí, eso Listo. sería. Perfecto, listo, Fabricio. Entonces nos vemos en el próximo podcast. Un saludo para todos. Sigan prendidos si no se han suscrito todavía al canal. Nos vemos. Chao, Chau, chao. chau.